¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en el lenguaje? Pero no como esas reglas de gramática del colegio, sino como, como el código fuente de nuestra mente. Pues hoy vamos a meternos de lleno en eso. Empezamos un viaje para descubrir qué es la lingüística moderna, una ciencia fascinante que no nos juzga por cómo hablamos, sino que intenta descifrar por qué hablamos como lo hacemos. Lo primero es lo primero. Hay que cambiar el chip. Olvidémonos de la gramática como si fuera un manual de lo correcto y lo incorrecto. La lingüística moderna nos invita a un viaje mucho más interesante, al corazón del lenguaje como fenómeno humano. Y aquí tenemos la diferencia fundamental, el meollo de la cuestión. A la izquierda, la gramática de toda la vida, la que nos dice cómo deberíamos hablar, es prescriptiva, como una receta médica. A la derecha, en cambio, la lingüística moderna, que es como un científico con su bata, no está para corregir, sino para observar, analizar y entender el lenguaje tal y como lo usamos en la calle. Pasa de juzgar a simplemente describir. Claro, este cambio tan radical no pasó de un día para otro. Fue toda una revolución que convirtió el estudio del lenguaje en una ciencia formal, con sus métodos, sus principios y un rigor que ya quisieran otras disciplinas. Vale, ¿y qué define a esta nueva ciencia? Pues, para empezar, su enfoque científico. O sea, observa, plantea hipótesis y busca pruebas, como en un laboratorio. Luego, es objetiva, porque trabaja con datos reales de hablantes, no con ideas de lo que debería ser. También es sistemática, porque ve el lenguaje no como un caos, sino como un sistema súper organizado donde todo encaja. Y, además, es abierta. Habla con la psicología, la informática, y de ese diálogo salen cosas increíbles. Dentro de la lingüística hay una distinción que es clave entender. Podemos mirar una lengua de dos maneras. El enfoque sincrónico es como hacer una foto, congela el idioma y lo analiza en un momento concreto del tiempo. El enfoque diacrónico, por otro lado, es como ver una película. Nos muestra la evolución de la lengua a lo largo de la historia, cómo cambian las palabras, los sonidos, todo. Durante el siglo XX hubo tres corrientes de pensamiento que le dieron la vuelta a todo. Cambiaron por completo cómo entendemos el lenguaje. Así que vamos a conocer a los arquitectos de estas ideas, los que pusieron los cimientos de la lingüística que estudiamos hoy. Y la primera gran revolución, la que lo empezó todo, vino con este señor, Ferdinand de Saussure, el padre del estructuralismo. Su idea principal fue una bomba en su momento. El lenguaje no es una lista de etiquetas para las cosas, sino un sistema autónomo de signos. Saussure nos habló del signo lingüístico. Imaginaos una moneda. Por una cara tenemos el significante, los sonidos o las letras, como árbol. Por la otra cara, el significante, la idea, la imagen mental que tenemos de un árbol. Lo más importante aquí es que la unión entre las dos es inseparable, como el yin y el yang. Para explicarlo, Saussure usó una analogía que es sencillamente genial. El ajedrez. Pensadlo, ¿cuánto vale un peón? Pues por sí mismo no vale nada. Su valor depende de dónde esté en el tablero y de su relación con las otras piezas. Con las palabras pasa exactamente lo mismo. Gato tiene el significado que tiene porque se opone a perro, a mesa, a silla. Su valor viene de las relaciones que establece dentro del sistema. Si Saussure nos explicó el qué es el lenguaje, un sistema, la segunda revolución, con Noam Chomsky, se preguntó por el cómo. ¿Cómo es posible que los humanos aprendamos algo tan complejo de una forma tan natural? Y su respuesta fue radical. Es que ya nacemos con ello. Chomsky propuso la idea de una gramática universal. Es como si nuestro cerebro viniera con un sistema operativo para el lenguaje ya preinstalado. Ojo, esto no significa que nazcamos sabiendo español, sino que tenemos los principios básicos de cualquier idioma. Por eso, un bebé puede aprender chino, inglés o suajili con la misma facilidad. Su cerebro solo tiene que activar los ajustes específicos del idioma que escucha. Esto significa que el lenguaje es algo biológico, no solo cultural. Y para explicar nuestra creatividad con el lenguaje, el generativismo propone este modelo. Todo empieza en la mente con una estructura profunda, que es la idea en estado puro. Por ejemplo, hay un agente niño, una acción comer y un objeto manzana. Luego, nuestro cerebro aplica unas reglas de transformación y ¡zas!, la convierte en distintas estructuras superficiales, que son las frases que decimos. El niño come una manzana, se come el niño la manzana o la manzana es comida por el niño. Todas vienen de la misma idea. Y así llegamos a la tercera revolución, que es una especie de reacción a las ideas tan abstractas de Chomsky. Con gente como George Lakoff a la cabeza, esta corriente nos dice, un momento, no podemos separar el lenguaje de la mente y del cuerpo. Para ellos, el lenguaje no es un programa aparte en el cerebro, sino un reflejo directo de cómo pensamos si vivimos el mundo. Dicho de otro modo, para la lingüística cognitiva, cada palabra que elegimos, cada metáfora que usamos, es como una ventana que se abre a nuestra mente. Si analizamos cómo hablamos, estamos analizando en realidad cómo vemos el mundo, cómo organizamos las ideas y cómo damos sentido a lo que nos pasa.
El lenguaje, en el fondo, es el mapa de nuestro pensamiento. Esta metáfora es un ejemplo perfecto. A ver, nadie piensa que la vida sea un tren de verdad, pero usamos la experiencia física y concreta de un viaje para poder entender un concepto tan abstracto como es la vida. Por eso hablamos de paradas en la vida, de compañeros de viaje, de perder el tren. Esto demuestra que nuestro pensamiento se apoya en experiencias reales, físicas, y el lenguaje es la prueba de ello. Muy bien, hemos visto un montón de teorías, pero vamos a lo práctico. ¿Esto sirve para algo en el mundo real? Pues sí, y para mucho más de lo que parece. Vamos a ver cómo estas ideas tienen aplicaciones súper tangibles en nuestro día a día. A ver, pensemos en la tecnología que usamos todos los días. Siri, Alexa, Google Translate. Todo eso no existiría sin estos principios. La idea de Chomsky de que hay unas reglas de fondo, una estructura profunda, es lo que permite que una máquina aprenda un idioma. No le enseñan todas las frases una a una, le enseñan las reglas para que pueda entender y crear frases nuevas, igual que hacemos nosotros. Y si hablamos de comunicación y publicidad, el impacto es brutal. Un anuncio es estructuralismo en estado puro. El logo de una marca es un significante que se asocia con un significado de, por ejemplo, lujo o aventura o confianza. Y también se usan metáforas a tope para persuadirnos. Un perfume no huele a químicos, huele a libertad. Un coche no es metal y plástico, es la llave de tu aventura. Es el poder del lenguaje en acción. Para poder analizar algo tan complejo como el lenguaje, los lingüistas tienen, digamos, una caja de herramientas muy específica. Y cada herramienta sirve para estudiar un nivel diferente, desde el sonido más pequeño hasta la frase más enrevesada. Empecemos por lo más básico, los sonidos. Aquí tenemos dos herramientas. La fonética estudia la parte física, el hardware, cómo ponemos la lengua, los labios, cómo vibra el aire. La fonología, en cambio, es el software. Estudia cómo cada idioma organiza esos sonidos en un sistema para que pata y bata signifiquen cosas distintas. Si subimos un escalón, llegamos a la morfología, que es como el estudio del Lego de las palabras. Analiza cómo se construyen a partir de piezas más pequeñas que tienen significado, los morfemas. Por ejemplo, en descontento, el prefijo des le da la vuelta por completo el significado de la raíz contento. Y finalmente, la sintaxis. Esta es como los planos de un arquitecto para construir frases. Son las reglas que nos dicen en qué orden poner las palabras para que todo tenga sentido. Nos explica por qué el gato trepó al árbol funciona, pero árbol al trepó gato él es un caos. La sintaxis pone orden y da una función a cada pieza. Bueno, hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde dejar atrás las viejas reglas de la gramática hasta ver el lenguaje como un sistema, como una capacidad innata y como un espejo de nuestra mente. Y todo este viaje nos lleva, claro, a una última reflexión. Y aquí la dejamos, como una pregunta para pensar. Si la forma en que hablamos de verdad revela cómo pensamos, qué secretos sobre nuestra cultura, sobre cómo funciona nuestro cerebro, sobre nuestra propia naturaleza humana, podemos descubrir si estudiamos nuestra lengua de forma científica? Es una pregunta potentísima, y es el gran reto que nos deja la lingüística moderna. Gracias por acompañarnos en este análisis.